Es en el nombre de Jesús que vengo hoy en esta tarde a predicarle al pueblo de Dios. Traten de no ponerle atención a esa música. Traten de escuchar el mensaje. Traten de no ponerle atención a la lluvia. Yo vengo aquí hoy a predicar la palabra de Dios conforme a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es directamente del corazón de Dios para ustedes. Yo quiero disculparme primero que todo porque yo sé que a veces yo me dejo llevar por el deseo de servir a Dios y el celo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Cuando el demonio se manifiesta de esa manera es porque un mensaje bueno viene. Adelante. Más insultos para mí, hermana. Que Dios la bendiga y se apiade de su alma. Más insultos, le agradezco mucho. Más bendición para mí. Más bendición para mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque me has encontrado digno de ser vituperiado. Gracias, Padre, porque me has encontrado digno de sufrir por tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Yo recibo con todo gusto el vituperio. Así como le escupieron en la cara a mi Señor, así me escupen a mí. No hay problema, hermanos. Verán, yo vengo aquí a ponerme frente al diablo y pararme en la brecha. Y yo quiero darles a ustedes una advertencia, hermanos. Todos nosotros tenemos tiempo. El tiempo es corto, pero tenemos tiempo. Mientras estamos vivos, podemos arrepentirnos. Mientras todavía seguimos con vida y respiramos y nuestro corazón late, todavía es un día más para poder arrepentirse y no mirar atrás. Verán, hay personas que ya están en el infierno. Se les acabaron las oportunidades. Pero hay personas que todavía se paran frente a Dios y se arrodillan frente a Él y dicen: Señor, perdóname, no soy digno de ti. Apiádate de este pecador. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos. El arrepentimiento, el quebranto de corazón. Dios habita en los corazones quebrantados. ¿Entiendes, hermanos? Si tú te quebrantas y si tú de genuino arrepentimiento vienes a Él, Él te abraza. El problema es cuando tú pecas tanto que tu corazón se va endureciendo y ya no te importa. Ya no sientes nada. Todo lo que haces se centra alrededor de ti. Y eso es el estado más triste. Y yo quiero explicarte mi dolor. Mi dolor es este, que llevo todo este tiempo, más de un año quizás, haciendo la obra de Dios. Y veo un hermano tras otro hermano caer. Caer, hermano, porque ellos quieren caer. No porque alguien los arrastra, ellos deciden caer. Ellos ponen su mirada en la carne. Ellos ponen su mirada en las circunstancias y se dejan vencer. Mira, tú no puedes dejarte vencer porque el pecado está al acecho y viene tras de ti. Y tú tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús, en aquel que sacrificó su vida por ti, no en el que te persigue. Porque si tú estás viendo todo el tiempo para atrás, tropiezas. Tienes que mirar hacia adelante para que no tropieces sobre piedra. Y la palabra dice en Salmo 91 que Él es el ángel que de las manos nos llevará para que nuestro pie no tropiece sobre piedra. Eso es lo que tú tienes que hacer, agarrarte de Jesús, agarrarte de su mano. Pero si tú te estás agarrando de la carne, hermano, vas a caer. Y Dios te da hoy y te dice: arrepiéntete. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel. Quiero que veas lo que la palabra de Dios te tiene para ti hoy. Ezequiel 18. Versículo 20. Moisés habló con Dios y le dijo: ráeme a mí de tu libro. Si tú vas a matar a este pueblo, ráeme a mí también del libro que escribiste. Y Dios le contesta: aquel que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Ese es Jesús hablando. El Yod-He, Vav-He es Jesús. El que habló con Moisés en el monte Sinaí, ese era Jesús. Y ese fue el que le dijo a Moisés: aquel que pecare contra mí, raeré de mi libro. Ese es el libro del Cordero. ¿Por qué crees que se llama el libro del Cordero? Porque el Cordero lo escribió. Él es el Verbo hecho carne.
Y si dicen que el libro del Cordero será abierto y ahí se va a leer cada nombre que está elegido para la salvación, el libro del Cordero fue escrito por el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo escribió. Y si tú pecas contra Jesús, Él te raerá del libro de la vida. ¿Cómo pecas contra Jesús? Cuando tú le juras servirle y no lo haces y te vuelves para atrás. Esa es una manera. Cuando tú blasfemas a Jesús y dices que Él no es Dios, que solo es un hombre, como dice el Papa. Jesús es el Todopoderoso. Él mismo lo confiesa en Apocalipsis capítulo 1. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy el Todopoderoso. Jesucristo te está diciendo quién es. El Todopoderoso es Jesús. Tú tienes que entender quién es Jesús. Porque si tú no entiendes quién es Jesús, no le vas a temer. Debes temerle a Jesús. Porque Él es el que tiene el poder de matar tu cuerpo y enviar tu espíritu al infierno. Y si tú le temes más al hombre que a Jesús y lo niegas, por ejemplo, que tú te quedas callado, cuando hay personas que no conocen a Jesús, estás negando a Jesús. Así como cuando tú estás casado y no le dices a nadie que estás casado, estás negando a tu esposa. Ahora mira lo que dice Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y dice también, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Si tú eres un pecador, pero en tu último momento, en la última etapa de tu vida, tú te arrepientes y empiezas a servir a Jesús, no se te cuenta tu pecado. Como a mí, a los 41 años, Jesucristo vino por mí y me ordenó que le sirviera. No importan los 40 años antes, que era yo un pagano, un vil y sucio carnal. Lo único que importa es el momento que yo decido servirle y empiezo a caminar en su presencia. Pero lo mismo sucede a la inversa, porque te lo acabo de leer en el versículo 20. Dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el versículo 23. Dice el Jehová. Dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas por cuenta por su rebelión. Y ahí va la palabra clave, rebelión. Verás, porque el problema es que tú no entiendes que la rebelión es el más abominable pecado para Dios, porque eres igual a Satanás. Satanás, siendo Lucifer primero, se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado del cielo. Y cuando tú entras en rebelión, estás imitando a tu padre, el diablo. La rebelión trae consigo el orgullo. Y quiero contarte brevemente sobre lo que viví hoy. Y yo quiero contarte mi dolor, hermanos. Porque nosotros, los pastores, los líderes, sufrimos. Sufrimos porque nos desvivimos. Nos quebramos el lomo, nos desvelamos, oramos. Ponemos nuestros cuerpos en la brecha por los hermanos. Y nosotros recibimos los ataques. Tú te pones a defender a tus hermanos en el espíritu y te paras en la brecha y vienen los ataques contra ti para que no toque a los hermanos tan fuerte. Cuando tú agarras el valor de pararte en la brecha por tus hermanos, tú llevas en tu lomo físicamente y espiritualmente el peso de ellos. Y ellos ni cuenta se dan. Ellos creen que ellos están sufriendo, pero tú estás sufriendo con ellos. Y tú pones tu vida en el altar por ellos. Eso es pararse en la brecha. Igual que Moisés. Moisés se paró en la brecha cuando le dijo a Dios, entonces, si tú vas a matar a este pueblo, ráeme a mí
de tu libro que escribiste. Entonces Dios le dice, no. El alma que pecare contra mí, esa morirá. Pero Moisés estaba dispuesto a morir por sus hermanos de Israel, por rebeldes que eran. Y yo, a pesar de que tú no me conoces, yo me pongo en la brecha por cada una de las ovejas que viene a la congregación. Y me duele cuando ellas detrás de las espaldas de uno se van al pecado, porque irrespetan todo el trabajo en el Espíritu que tú has hecho por ellos. Ellos te escupen en la cara, así, al igual que le escupen a Jesús. Ellos no entienden que sus decisiones repercuten más allá que su propio vientre y que su propia entrepierna. Ellos no entienden que cada vez que ellos toman la decisión de pecar, jalan el espíritu de toda la congregación. Toda la congregación se contamina. Por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa, porque ellos contaminan. Mira, hermano, si tú vas a leer el pecado de Acán en el libro de Jueces, tú vas a leer, en el libro de Josué, habla que un hombre pecó. Un solo hombre desobedeció a Dios y tomó del anatema, y por culpa de un hombre todo el ejército de Israel cayó y murieron hombres por causa de uno. Y entonces cuando ellos claman a Dios y lloran, le dicen, Señor, ¿por qué has hecho así con nosotros? Entonces el Señor les responde, hay pecado, hay anatema, alguien tomó del anatema. Y entonces Dios se apartó de ellos y Dios ya no los bendijo más. ¿Estás escuchando? Por culpa de un hermano. Y quiero que te vayas conmigo a Josué. Josué 7, para que lo veas. Quiero que lo leas y tal vez entiendes. Una mala oveja en medio de la congregación puede traer a toda la congregación a la muerte. Versículo 1 de Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ahora dice, versículo 5, los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo al Señor, ¡ay, Señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Escuchaste bien? Hurtaron y han mentido. ¿Sabes lo que es mentir? Negarle la verdad a alguien, quedarte callado en tu secreto, en tu pecado. Eso es mentir. Y cuando yo, hermanos, veo en medio de la congregación personas que mienten para seguir pecando y fingen arrepentimiento para seguir pecando y mienten, hermano, eso es abominable. Mi corazón está quebrantado. Y no solamente el mío, el de mi esposa. Hoy mi esposa tuvo un colapso, por decirlo así. Ella no tiene la misma fuerza que tengo yo. Yo podré enfrentarme a la espada y no voy a caer. Pero cuando los que están a mi alrededor caen, ¿entiendes? Es diferente cuando tú te tienes que parar, pero cuando el que está a tu lado cae y tienes que levantarlo. ¿Y sabes por qué caen? ¿Sabes por qué se quebrantan? Porque hay perversos que no les importa lo que los demás sufran. Acá no le importó. Dios les advirtió muy claramente, si ustedes llegan a la tierra que les voy a entregar, no tomen del anatema. No tomen nada que yo he maldito, porque si lo hacen yo me alejaré de ustedes. Y este perverso lo hizo. Y mira,
Dios le dice a Josué, hay uno de ustedes que ha robado, ha mentido y ha violado mi pacto. Entonces ellos empiezan a ver quién es. Y mira lo que dice. Versículo 15. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá. Y así, por tribus, por familia y por casa. Y al final llegan a Acán. Porque el Señor, por medio de la suerte, les enseña que había sido Acán. Y mira. Entonces, versículo 19. Josué le dice a Acán, hijo mío, dale gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Verás, hermano, hay que tener arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es que te sientas mal. El arrepentimiento conlleva 3 pasos, el primero del cual es confesar tu pecado. Si tú no confiesas tu pecado, no hay arrepentimiento. ¿Entiendes? Para poder arrepentirte, primero tienes que confesarlo y hacerlo públicamente. No en tu casa, Señor, he pecado. No, frente a la congregación, hermanos, yo he pecado. Yo he estado robándole a la congregación. Hermanos, me arrepiento. Yo he pecado. Me he estado revolcando con hermanita tal. Y yo me arrepiento. Eso es arrepentimiento. ¿Sabes cómo es que yo sé que así es el arrepentimiento? Porque cuando Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja del árbol porque esta noche cenaré en tu casa. ¿Qué es lo que Zaqueo hace? Estando frente a Jesús, él se pone de pie y anuncia que, dice, si yo he robado, hoy yo devolveré 4 veces lo que he robado. ¿Entiendes? Él está confesando que ha robado, aunque no lo está haciendo directamente. Y además de eso, de la confesión, él promete restitución y restauración. Primero tiene que haber una confesión, después tiene que haber una restitución y después tiene que haber una restauración. ¿Entiendes? No puedes solamente sentirte mal. Ay, qué barbaridad, me arrepiento que pequé. ¿Y dónde está tu restauración? ¿Dónde está tu restitución? ¿Dónde está, hermano? ¿Crees que porque confiesas tu pecado ya? No puedes, hermano. El arrepentimiento conlleva frutos genuinos de arrepentimiento. Ese es el problema. Los cristianos se han vuelto haraganes, ávidos para pecar, pero tardos y haraganes para confesar y para arrepentirse. Eso es lo que Dios no soporta. Dios aborrece el orgullo. Y hoy en la mañana yo fui a visitar a una hermana. Yo no iba a ir. Hoy íbamos a ir a predicarle a la policía en la salida del norte. Llegamos y no había formación hoy, sino que la pospusieron para el viernes. Eso fue todo lo que pude hacer. Entregué Biblias a la policía. Y cuando yo me subo a mi carro, el Señor pone en mi corazón ir a buscar a esta hermana. Y fuimos. Y cuando llegamos ahí no nos quería recibir. ¿Me entiendes? Porque ya el corazón está duro. Y prácticamente tuve que decir, ¿me vas a recibir o no? Hasta que llegó. Y no nos decía nada. No me miraba a los ojos. La cara se transfiguraba en unas muecas grotescas porque el demonio se manifestaba en ella. ¿Y sabes qué? No hay arrepentimiento. No confesó su pecado. No pidió perdón. No le importó. Porque ya está más de allá que de acá. Esa persona había jurado que jamás iba a volver atrás. Había jurado que jamás iba a dejar a Cristo. Lo dejó ya. Ya ni siquiera lee la palabra. El demonio se apoderó de ella. Y ya no importa. Ya no siente nada. Ya no siente tristeza. Ya no siente dolor. Ya no siente remordimiento. Ya no siente nada. Lo único que le importa es seguir en su pecado. Y verás, cuando una persona entra en pecado,
no quiere confesarlo. Quiere seguir pecando todo el tiempo posible. ¿Entiendes? No va a confesarlo. Quiere seguir fornicando. Quiere seguir pecando. Y lo niega. Y lo niega. No sé de qué habla. No sé de qué habla. No sé. No sé. Está loco. Está loco. O se queda callado. Pero no confiesan con su boca. Eso es cuando ya no hay remedio. Cuando ya no hay confesión. Cuando ya no hay arrepentimiento. No puede salvarlos. Solo el más duro quebranto puede ayudar a esta persona a arrepentirse. Y mira lo que dice Ezequiel. Vamos a leerte. ¿Qué es lo que pasa en Josué? Mira, dice. Entonces, Josué, hijo de Acán, versículo 19. Hijo mío, le dice, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Escucha bien, ¿qué fue lo que él hizo? Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. No codiciarás nada. Porque si tú codicias lo que no es tuyo, estás en pecado. Eso es envidia. Si tú codicias la mujer ajena, estás en pecado. Eso es adulterio. Si tú codicias a la hermanita que está bonita, eso es pecado. Eso es fornicación. Porque Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a completarla. Y habéis oído que está dicho por los antiguos, no fornicaréis o no cometeréis adulterio, mas he aquí yo os digo que aquel que mira a una mujer y la codicia ya pecó con ella en su corazón. Porque Jesús vino a hacer la ley más completa, más complicada. Y tú vas a decir, no, hermano Fausto, pero eso no es correcto, hermano, escúchame. La ley no la pudieron cumplir porque la cumplían en la carne. Era un ayo, dice la palabra en Romanos. Era como un tutor, un entrenador para la ley que venía después del nuevo pacto, la cual solo se puede cumplir con la justicia de Jesucristo en el Espíritu Santo. Por eso Jesús le vino a agregar a la ley, para que solo se pudiera cumplir por medio del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, es imposible que seas restaurado. Es imposible que tú puedas cumplir la ley de Jesús. Y mira lo que dice Acán que hizo. Y he aquí, está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Tú crees que Acán no sabía que el juicio de Dios vendría sobre Israel? Acán lo sabía. Por eso se quedó callado. Tal vez Dios no se dé cuenta. Ay, estoy socando, que Dios tal vez no se dé cuenta. Entonces Dios se da cuenta. Igual que Dios se da cuenta en el instante cuando Adán y Eva pecan. Y ellos se dan cuenta que están desnudos. Y Dios les quita la luz. Y entonces cuando se apaga la luz de Jesús en ellos, ya no pueden ver luz, sino que ven carne. Y ven que están desnudos. ¿Tú crees que el que apagó la luz no era Jesús? Jesús apagó esa luz. Y Jesús los vistió de piel. Ellos no tenían piel antes. Antes eran más espíritu que carne. Cuando pecaron, fueron cubiertos con niveles o capas de piel. ¿Y quién hizo eso? Dios lo hizo. En el instante que ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. Entonces Dios ya sabía lo que ellos habían hecho. Y Dios viene y le dice, ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué te escondes, Adán? Para ver si Adán le confiesa. ¿Entiendes? Este es el problema. Cuando pecas, huyes de Dios. Cuando pecas, en vez de humillarte y confesarlo, huyes de Dios y no le confiesas. Y ese es el problema. Vete conmigo a Ezequiel 18 para que veas cuál es el problema. Tal vez entiendes. Aquí hay una cláusula que te puede salvar, pero tienes que cumplir lo que Dios dice que hagas. Dios no va a venir y va a ir cortando los caminos. Tiene que ser como Él dice.
Dice en Ezequiel 18, versículo 24, mas el justo, si se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas por cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que un santo o un justo, un día que peque, se acabó. Lo mismo dice Eclesiastés 10. Habla sobre la mosca en el jarro de perfume que hace que hiede el perfume. Es igual a la necedad de un hombre sabio. Con una vez que sea necio, se acaba. El testimonio de él se bota al piso. Todo tu caminar, toda tu falsedad, todo el tiempo que fingiste, hermano, se va abajo cuando tú haces lo que no debiste hacer. Y dice después, versículo 23, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Mira qué hermoso. El impío agradece, pero hay que arrepentirse. Ahí está la clave. Y el arrepentimiento solo es posible con 3 pasos fundamentales. El primero es que confieses tu pecado. Y lo tienes que hacer delante de todos. Especialmente si tú eres un fornicario. Especialmente si eres un adúltero. Tienes que confesarle a tu esposa, hermanito, que tú le fallaste. Y entonces ella te va a perdonar eventualmente. El Señor es el que hace la obra. Tu trabajo es que pidas perdón y que tú confieses que pecaste. Tú confiesas que pecaste, entonces Dios te perdona. Y empieza el camino de la restauración. Y la restauración es solamente posible cuando tú decides restaurar a la persona y su relación. Y cuando tú decides restituir el daño que hiciste. No puedes arrepentirse sin que haya restitución y restauración. Entonces Dios tomará en cuenta tu arrepentimiento como genuino. Y entonces Dios te perdonará. Y no te tomará en cuenta todo tu pasado de pecado, sino que tomará en cuenta tu día de hoy en justicia. Pero lo mismo pasa con mis hermanos. Lo mismo con mis hermanos en la congregación en Cristo. Cuando ustedes están caminando en justicia y de repente caen, no les es contada su justicia. Hermanos, con Dios no se juega. Dices que sirves a Jesús. ¿Por qué estás sirviendo a Jesús? En primer lugar, ¿por qué sirves a Jesús? ¿Sirves a Jesús para que te vaya bien? Eres igual a Levita y a Micaía de Jueces 17. Estás en secreto pecando, tratando de que Dios no te encuentre, sin importarte cómo dañas a la congregación. Eres igual a Acán. Es el pecado de Acán. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tú sirves a Jesús para encontrar una pareja? Estás mal, hermano. Jesús no quiere carnales. Quiere hombres y mujeres que estén en el espíritu, no en la carne. ¿Hasta cuándo? Ve tras la mejor porción, la del espíritu. Sirve a Jesús en espíritu y en verdad. Sirve a Jesús conforme a su palabra, no conforme a tu deseo carnal, no conforme a tu promiscuidad. Basta. Porque el juicio viene sobre cada uno de nosotros, hasta sobre mí. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que nosotros nos sacrificamos por las ovejas. Y nosotros metemos nuestras manos al fuego por ellas. Y gastamos dinero, y gastamos energía. Y ponemos nuestro nombre y el nombre de Jesús por los hermanos. Y ellos nos traicionan a nosotros, al igual que a Jesús. Y lo más doloroso es cuando hay hermanos en la congregación que no sienten el dolor. No lo sienten. No, solamente es pobrecito, pobrecito él, es que él no se aguanta. Es más que eso, hermanos. La presencia de Dios es arrancada de medio de la congregación y todas sus oraciones no son escuchadas. Cuando ese impío farsante, hipócrita, le está diciendo al Señor, Señor, te pido por mis hermanos, te pido.
Dios no está escuchando esa oración. Dios se está riendo de ellos. No puedes pedirle a Dios y orarle a Dios siendo un farsante. Dios no escucha tus oraciones y la presencia de Dios se aparta de nosotros todos, al igual que de Acán, al igual que del pueblo de Israel. Hermano, cada decisión que tocas, cada decisión que tomas, afecta a tus demás hermanos. Yo me siento débil y cansado. Yo me siento triste de ver lo que tengo enfrente a mis ojos. Un pueblo lleno de maldad. Un pueblo hipócrita, mentiroso, lleno de pecado. Y que no le importa a los hermanos. No le importa mi dolor. No le importa el dolor de mi esposa. El dolor de los que sufrimos. No les importa. Solo les importa: hoy voy a pecar rico otra vez. ¿Y qué? Vas a pagar un precio por la dureza de tu corazón. Porque tú estás afectando al pueblo de Dios con tus hechos, con tus actos. Y que Dios se apiade de ti, hermano, porque yo no voy a soportarlo más. Hoy le he pedido fuerzas al Padre, he querido llorar. Padre, dame fuerzas. Estoy molesto. Eso ni siquiera llega a cubrir lo que siento. Molesto fuera algo. Hermanos, lo que siento es más que solamente molesto. Estoy dolido, estoy sufriendo, estoy llorando. Y porque es el Espíritu de Dios en mí el que sufre. Piensa antes de actuar. Antes de que hagas lo que vas a hacer, piensa cómo afectas a los demás. Y que Dios se apiade de tu alma perversa. Sean bendecidos todos en el nombre de Jesús.